Bienvenidos a Así Fue. El 7 de octubre de 2023, el conflicto en Gaza dio un giro inesperado que sacudió a toda la región. Durante una de las festividades más importantes de Israel, Hamás lanzó un ataque sorpresa que dejó a más de 1.200 civiles muertos, en lo que algunos ya llaman el Pearl Harbor israelí. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es posible que un conflicto que parece nunca acabar se intensifique una vez más? Hoy, en Así Fue, exploramos no solo los eventos recientes, sino las fuerzas globales detrás de esta tragedia. Desde los intereses de Irán hasta las tensiones históricas, analizaremos por qué esta nueva fase del conflicto es diferente a cualquier otra y lo que podría significar para el futuro de Medio Oriente. Quédate con nosotros, porque lo que descubras hoy te hará ver este conflicto con otros ojos. Te recomiendo que veas el resumen que realicé hace algún tiempo, pero que aún es útil para refrescar la memoria o entender todo el conflicto entre Israel y Palestina, el cual puedes encontrar en el enlace arriba. Los ataques tuvieron lugar durante las festividades judías y un día después del 50 aniversario del inicio de la guerra de Yom Kippur, que también comenzó con un ataque sorpresa contra Israel. Alrededor de las 6:30 de la mañana del 7 de octubre de 2023, Hamás anunció el inicio de lo que llamó Operación Inundación de Al-Aqsa, afirmando que había disparado más de 5.000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel en un lapso de 20 minutos. Fuentes israelíes informaron que se habían lanzado al menos 3.000 proyectiles desde Gaza. Tras el ataque sorpresivo, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo bombardeos aéreos, afirmando que estaban dirigidos a instalaciones de Hamás, centros de mando, túneles y otros objetivos. Israel utilizó su software de inteligencia artificial con una nueva y superior capacidad para generar automáticamente objetivos a ser atacados. 2 días después del ataque, Israel declaró que 426 objetivos de Hamás habían sido alcanzados, incluyendo la destrucción de Beit Hanoun, casas de funcionarios de Hamás, una mezquita y un centro de Internet. También se rescataron a 2 rehenes antes de declarar un estado de guerra por primera vez desde la guerra de Yom Kippur de 1973. Desde 2007, la Franja de Gaza ha sido gobernada por Hamás, Cisjordania permanece bajo el control de la autoridad palestina liderada por Fatah. ¿Pero qué es Hamás? Es una organización terrorista y paramilitar palestina sunita que se declara yihadista, nacionalista e islamista. Su objetivo original, definido en su carta fundacional, fue el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. Sin embargo, en 2017 publicó unos nuevos estatutos según los cuales reclama el establecimiento del Estado de Palestina completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital, en las fronteras del 4 de junio de 1967. Hamás ha sido declarada organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Japón, Argentina, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. ¿Pero cómo llegó al poder? Bueno, impulsó un brazo político, la lista Cambio y Reforma, se presentó a las elecciones generales palestinas de 2006, obteniendo la mayoría absoluta, lo que le otorgó la potestad de formar un gobierno liderado por Ismail Haniyeh. Esto generó una serie de sanciones por parte de algunos países occidentales y árabes que consideran a Hamás como un grupo terrorista. Tras una serie de enfrentamientos y tensiones crecientes con su rival Fatah, en 2007 Hamás expulsaron del territorio a los partidarios de Fatah, es decir, palestinos contra palestinos, y tomaron el control total de la franja. Desde entonces Hamás asumió el gobierno de la Franja de Gaza, mientras su rival político Fatah mantenía el control de Cisjordania. Distintas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han acusado a Hamás de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad hacia las poblaciones tanto israelíes como palestinas, así como de torturas, asesinatos y secuestros contra la población palestina. En octubre de 2023, Hamás inició una ofensiva a gran escala en el sur de Israel. Se trató de la primera vez desde 1948 que fuerzas palestinas lograron tomar territorio israelí y mantenerlo bajo su control durante un tiempo. El ataque constituyó la mayor pérdida de vidas humanas en un solo día en la historia de Israel, superando en número de víctimas civiles, más de 1.200, al total de la Segunda Intifada, que transcurrió desde 2000 a 2005. Algunos políticos israelíes lo han calificado como el 11 de septiembre o el Pearl Harbor israelí, mientras que algunos expertos militares lo describen como el peor día de la historia militar israelí. ¿Y cómo pudo Hamás lograr todo esto? Gracias a Irán,
desde que Hamas tomó el control de Gaza en 2007, Irán ha sido un gran apoyo. A pesar de que Irán es un estado chiita y Hamas pertenece a la rama sunita del Islam, ambos comparten intereses comunes en debilitar a Israel. Por esto, Irán ha proporcionado apoyo financiero, armamentístico y logístico que ha facilitado la realización de este ataque. Se estima que Irán provee a Hamas cerca de $300 millones al año en dinero y tecnología militar. La pregunta, entonces, sería si se puede separar el conflicto de Israel y Palestina de la visión de Irán sobre Israel. La respuesta es no. El conflicto entre Israel y Palestina sigue teniendo la misma perspectiva de los últimos 20 o 30 años, que es una división pacífica del territorio. Esto nunca ha funcionado debido a diversos factores a lo largo de los años, pero en años recientes ha surgido la idea de una posible solución de un solo Estado, que para mí parece lo más factible. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por delante. Por lo tanto, el conflicto se mantendrá en la región incluso si Israel logra desplazar y tomar todo el territorio de Gaza y Cisjordania, e incluso si los palestinos aceptaran al gobierno y al Estado de Israel como su gobierno y país. Pero, no creo que eso suceda. Sin embargo, el conflicto persistirá porque es la visión de la revolución iraní la que está moldeando la situación actual, utilizando a grupos como Hamas y Hezbollah como un medio para alcanzar su verdadero propósito en la región, acabar con el Estado de Israel. Hoy, Irán se presenta como un actor principal en la región, y a pesar de que las políticas norteamericanas en estas décadas han sido diseñadas para debilitar el poder iraní, este ha aumentado con el tiempo. Si analizamos la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003 y el caos que generó, así como la retirada de las tropas estadounidenses, dejaron a un Estado iraquí débil, controlado por chiitas con grandes lazos con Teherán. La guerra en Siria permitió que Irán llevara milicias desde Afganistán y Pakistán para apoyar al bando de Bashar al-Assad, reforzando así una alianza con Rusia. Pero esto no es solo un fenómeno reciente, ha sido el resultado de décadas de esfuerzo y trabajo por parte de Irán. Cuando Hezbollah era apenas un pequeño grupo chiita, Irán lo entrenó y capacitó tras la invasión israelí del Líbano en 1982. No solo se quedó con esa fuerza armada, sino que también impulsó su participación política, hasta el punto de insertar miembros de Hezbollah en la estructura política libanesa. Se estima que Irán aporta cada año alrededor de $700 a $1.000 millones a este grupo. Por otro lado, en el extremo opuesto de la península arábiga, Irán apoya a los hutíes en Yemen, quienes, en los primeros meses de este año, causaron una disminución del 50% en el tráfico de buques por el canal de Suez debido a los ataques en el Mar Rojo. Estas milicias o grupos mantienen cierta autonomía de la política iraní, pero comparten un enemigo común, Israel, y cuentan con un patrocinio casi completo por parte de Irán. Esto beneficia los intereses de Irán, que hoy se posiciona como un actor sólido en el Medio Oriente. Debemos partir de una premisa evidente, que ha sido expresada por Irán en numerosas ocasiones a través de sus líderes, ayatolás, presidentes y ministros. Desde la Revolución Islámica en 1979, la idea de Irán ha sido acabar con el Estado de Israel. Y no solo con el Estado, sino con el pueblo judío. Pueden argumentar que no reconocen al Estado de Israel por cómo se formó y cómo se creó, despojando al pueblo palestino de su territorio. Sin embargo, podrían incluir en su Estado palestino el respeto a la población judía. Pero no, su objetivo es exterminar al pueblo judío. La pregunta es si habrá paz. Desde el punto de vista de Irán, no puede existir paz mientras exista Israel. Para que haya paz, Israel debe acabar con Irán o viceversa. O deberá haber un cambio en Irán. Aún con esos cambios, siguen existiendo grupos como Hezbollah o Hamas, que están en contra de Israel. El tema palestino, que hoy está en todas las noticias, no es el verdadero foco del conflicto, sino la puja por dominar la región por parte de Irán. Es por ello que disfraza el conflicto real bajo el manto de la lucha palestina, así también por lo menos puede conseguir que su rival religioso Arabia Saudita se mantenga neutral, pero es lo peor que pueden realizar los sauditas. Por esto la administración Biden ha tratado de fortalecer la relación entre Israel y Arabia Saudita. De esto depende el futuro de la región y capaz del mundo. Si te gusta más contenido como este, suscríbete en Así Fue.